Y ahora sí, estamos grabando. Ya. Entonces aquí vemos la batimetría de Argentina y Chile. En la parte más profunda, en azul, oscuro, es la parte más profunda, y la parte más celeste es la parte más somera. Entonces, el continente, ustedes lo saben, pero hay gente que piensa que el continente se acaba en la costa. No, el continente se acaba mucho más mar adentro, en la fosa. Y antes de llegar a la fosa, tenemos una plataforma que está sumergida, y después de la plataforma está un talud, y después está el fondo del mar, o el piso abisal del fondo del mar. ¿Ya? Fondo del mar me refiero al fondo del mar abisal, o el fondo del mar profundo, donde está la placa oceánica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos la costa y tenemos un par de kilómetros, 100, 120 kilómetros hacia el oeste, y eso sería el continente sumergido, que incluiría la plataforma continental y el talud continental. En Argentina es un margen pasivo y tiene una tremenda plataforma continental, ¿ya? Mucho más ancha, y un talud continental. ¿Alguien me puede decir por qué en Chile la plataforma continental es tan angosta y en Argentina tan ancha? Porque es un margen activo y como que está, como que igual la velocidad de subducción es como bastante alta en comparación a otras partes. Sí, pero ahí falta una cosa. Que sea activo, ¿qué hace? Quiere decir que destruye corteza. ¿Perdón? Que destruye corteza. Destruye, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que como, claro, un margen activo, ahí chocan dos placas distintas, hay roce. Y ese roce produce erosión tectónica o remoción de masa. Y por eso se gasta el continente y se achica y se pone angosto. En cambio, en los márgenes pasivos no hay dos placas, hay una sola placa que es una mera transición de una placa continental a una placa oceánica. En cambio, en Chile tenemos dos placas, placa oceánica, Nazca, o Antártica al sur del punto triple, bajo la placa sudamericana, y en Argentina tenemos placa sudamericana continental y placa sudamericana oceánica. Entonces no, es pasivo, no hay roce. ¿Ya? Aquí está en mayor detalle lo que es un margen pasivo. Acá está la costa. ¿Se ve el mouse? ¿Sí? Ya. Ahí está la costa. Y aquí está la plataforma. La plataforma es una planicie, un talud continental, y cuando ya entramos en la corteza oceánica es una planicie, el fondo abisal, aquí es la cuenca oceánica profunda, y aquí en el talud se producen derrumbes bastante común. También hay cañones, aquí esto es visto desde el mar hacia el continente, aquí está la plataforma, y aquí está se ven estos cañones, ¿ya? Que son muchas veces productos de flujo de turbillitas o de material glaciar en los periodos glaciares que viaja hacia porque en el periodo glaciar el nivel del mar baja. Entonces la costa en los periodos glaciares se expone hasta el borde de la plataforma continental. Entonces los glaciares pueden llegar, o las morrenas pueden llegar hasta la costa y erodar al depositarse más profundo los sedimentos. Y por eso se producen estas erosiones aquí como flujos, que son turbidíticos. ¿Ya? Entonces aquí, como lo importante aquí, que en el margen pasivo no hay dos placas, hay una transición de corteza oceánica a corteza continental. La corteza continental, en el fondo, es lo mismo que oceánica, solamente que está engrosada y químicamente alterada por magmatismo. Acá está el arco magmático,
y por los procesos de subducción, que estarían, digamos, como a la izquierda, en Chile, están los procesos de acortamiento y deformación, pero también hay mucho magmatismo, y se engrosa la cordillera, la corteza, y evoluciona a una corteza continental que es muy distinta a una corteza oceánica. La corteza continental es mucho más delgada, perdón, es mucho más gruesa y mucho más liviana, porque tiene más sílice que la corteza oceánica, que es más rica en magnesio. ¿Ya? Esto es un margen pasivo. Otro margen pasivo es, por ejemplo, en Norte Europa. Aquí está, digamos, el Reino Unido, y el continente se expande mucho más allá del país mismo, digamos, de lo que está sobre el nivel del mar, y los bordes de la plataforma continental se ven aquí. Esos son los bordes de la placa continental, y acá estaría el fondo del mar más profundo. ¿Ya? Aquí en Francia también, aquí la plataforma continental es bastante ancha, aquí es muy ancha, en Escandinavia, la plataforma continental. Y esto sería, digamos, la transición de la plataforma continental con el talud continental. En los márgenes activos hay dos placas, una subductante y una cabalgante. La subducción produce roce, fricción. Esa fricción produce terremotos. Y además produce deformación, erosión tectónica o acreción tectónica. Cuando produce acreción tectónica, se acumula un prisma de acreción y se desarrolla, y el continente se agranda. Y puede formarse un gran prisma de acreción. En algunos casos hay erosión tectónica y no se forma un prisma de acreción, o es muy chico y se destruye, y el continente se achica. Tenemos además los terremotos de interplaca, de contacto, que son, el nombre lo dice, interplaca, que son en el borde de las dos placas, o terremotos intraplaca. Bueno, además de producirse los terremotos interplaca y la erosión y acreción tectónica, se producen deformación debido a por un lado, por el slat pull, por el tirar la placa hacia abajo, que produce una flexura, y esa flexura produce tensión y terremotos intraplaca, que son tensionales arriba y compresionales abajo. Y produce un fallamiento tensional muy profundo, y cuando tenemos unas fallas tensionales, el agua de mar puede entrar, se puede infiltrar, y altera la composición química de la placa continental, de la placa oceánica. Al final, esa placa oceánica sigue subductando y se lleva toda esta agua almacenada. Esta agua almacenada a una profundidad típica entre los 120 kilómetros tiene las condiciones de presión y temperatura necesarias para producir deshidratación. Y esa agua altera lo que está arriba, produciendo una cuña mantélica hidratada. Se produce un efecto metamórfico de serpentinización. Y también el agua produce una gatilla, la fusión parcial y el magmatismo. Siempre el magmatismo, o casi siempre el magmatismo, ocurre a una ubicación en la cual la placa oceánica tiene una profundidad de 100, 130 kilómetros de profundidad. Y ahí se produce la fusión parcial y se produce el ascenso de magma y los volcanes, ¿ya? El arcomagmatismo. Entonces, el arcomagmatismo es una característica fija o típica de los márgenes convergentes. Bueno, el curso va a concentrarse en el margen. En realidad vamos a trabajar lo siguiente, vamos a trabajar desde la costa hasta esto que está aquí plegado, levantado, se llama abombamiento, en inglés outer rise,
que es como el abombamiento, el levantamiento de la placa oceánica por la flexura antisubductora. Entonces vamos a trabajar desde aquí hasta la costa. Vamos a estudiar aquí, desde aquí hasta la costa. Y vamos también a estudiar los terremotos y las implicancias de la subducción en el arco magmatismo. Entonces, en realidad podríamos hablar que este es un curso que aborda toda la subducción, pero no vamos a entrar tanto en detalle en la deformación de la placa continental, pero sí en los efectos que tiene la placa oceánica sobre el arco magmatismo en los Andes, en este caso. Voy a seguir un poco con las generalidades, las definiciones más básicas. Aquí está África y Sudamérica. Y podemos ver el margen activo de la placa de Nazca bajo Sudamérica, ¿cierto? Que tenemos subducción. Y aquí tenemos un centro de expansión, ¿ya? O centro de expansión, quizás ustedes lo consideran como dorsal oceánica en algún curso. Es más correcto el nombre centro de expansión porque dorsal oceánica también se confunde con las dorsales oceánicas tipo hotspot, ¿ya? En realidad es un problema del español. En inglés hotspot track y spraying center, ¿ya? O mid ocean ridge también, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una dorsal del Atlántico y aquí nace la litosfera oceánica, aquí se forma la litosfera oceánica, tenemos una pluma que asciende y expande material en forma simétrica hacia la derecha y hacia la izquierda. Y tenemos a la derecha la placa africana y a la izquierda la placa sudamericana. Entonces, esto que está acá es oceánico, pero si ustedes lo ven aquí es más delgado, pero es Sudamérica. Solamente que Sudamérica oceánica. Y acá se empieza a engrosar, y aquí tenemos la placa oceánica, perdón, la placa sudamericana continental, que es más gruesa. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir que la placa sudamericana aborda mucho más que lo que uno ve en el mapa, digamos que sería hasta acá. ¿Ya? Y acá hay una transición pasiva desde una litosfera oceánica a una litosfera continental. Ya, objetivo del curso. Proporcionar al estudiante una visión general de la conformación geodinámica del margen continental chileno, desde un punto de vista geofísico marino. O sea, el curso es, como les decía yo, vamos a concentrarnos principalmente desde la costa hacia el abombamiento, incluyendo el centro de expansión donde nace la placa de Nazca y donde nace la placa antártica. Así que es como un curso de geofísica marina y de geología marina al mismo tiempo, con fuerte énfasis en el impacto de la placa oceánica subductante en los procesos de subducción. O sea, en base a lo que aprendamos de lo que ocurre de la costa hacia el océano, cómo impacta todos esos procesos, que son muchos, cómo impacta eso en el arco magmatismo o la deformación continental. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es un curso distinto a los que quizás han visto mucho, porque para muchos geocientistas la geología se acaba en la costa, y es por una cosa meramente logística o económica, ¿ya? Es como complicado ir al mar a tomar muestras o hacer mapas o tomar datos geofísicos, ¿ya? Pero eso se ha hecho desde hace muchas décadas y existe mucho material, ¿ya? Entonces, en realidad, casi todo está bajo el mar en la Tierra, 3/4 está bajo el mar, entonces hay mucha geología y mucha geofísica costa afuera. Ya, esto por ser un semestre especial o sea, un año especial en realidad,
con la crisis sanitaria y todo lo demás, y con las clases online, y además por los problemas de... Bueno, en realidad yo no entendí bien, no sé si ustedes me pueden hablar después, podemos hablar de eso, hay como sobrecarga de estudiantes que toman muchos ramos, creo, o hay mucho estrés también, eso siempre ha habido mucho estrés. Así que este curso en realidad no es difícil, ¿ya? Antes era más complicado, antes era lo mismo, solamente que se le hacía una tarea extra, ¿ya? Pero esa como ha evolucionado mucho la licenciatura en geofísica, al final esa parte de esa tarea extra que se hacía, que era en el fondo modelar el fondo del mar, ¿ya? Con datos batimétricos, esa tarea ha migrado al curso de geodinámica a secas, que es un curso obligatorio de geofísica, ¿ya? Entonces, no hay tareas, y lo que vamos a hacer va a ser un control que es simbólico, que vale apenas 10%. ¿Y por qué un control simbólico? Porque es solamente para que ustedes tengan la base. El curso 90% son las presentaciones, ¿ya? Son 2 presentaciones y la presentación es un paper. Entonces, yo voy a hacer varias clases al principio, que son clases que van a tener las herramientas de la placa oceánica y de la placa continental, o del margen continental, y va a ser un control sobre eso, sobre lo que yo pasé en clase. Y es simbólico porque es para la casa y es solamente para que ustedes lean al menos o tengan los conocimientos básicos para que cuando tengan que presentar, tengan las cosas básicas. Es solamente para eso, ¿ya? Entonces, en realidad, las presentaciones son lo principal del curso. Serían 2 presentaciones por estudiante, y los papers, todavía falta mucho para las presentaciones. O sea, tengo que hacer yo un par de clases, unas 5 semanas, calculo yo, que tengo que hacer clases. Y antes de esas 5 clases voy a subir los papers y ustedes tendrán que elegir 2 por estudiante, ¿ya? Y después haríamos las presentaciones. Yo estimo que cada presentación sea 20 minutos, con 10 minutos de discusión, con preguntas. Pueden preguntar ustedes, el profesor auxiliar y yo. Y yo estimo hacer 2 presentaciones por clase, ¿ya? Las clases van a durar 1 hora, máximo, ¿ya? Para seguir con para no, digamos, estresarnos, y en particular el profesor también que tiene que preparar hacer la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Sí, entonces no va a haber auxiliar. El auxiliar, está presente el auxiliar, a propósito, ¿no? Sí, estoy por acá. Ah, ya. Ya, el auxiliar, en realidad, sí, va a ser un auxiliar, pero como complemento a la cátedra. Unas 2 auxiliares. Pero va a ser Vale, que es como una cátedra continua, en el fondo, ¿ya? Que son cosas más técnicas, probablemente. Y, bueno, va a revisar va a revisar el control y me va a ayudar a hacer la discusión de las presentaciones. gracias. Y lo preguntaba un horario de clase. Profe, respecto a las presentaciones, entonces serían 5 minutos para explicar el paper que elegimos. 20 minutos para presentar el Son 20 paper. minutos. Sí. Ah, ya entendí. Decimos, ya. Sí, porque 5 me parecía súper poquito. 20 para presentar y 10 para discutir. ¿Preguntas? Ya. Eso es lo típico
En realidad, en los congresos son 15 minutos de presentación y 10 de discusión, pero siempre nos vamos a pasar eso, en especial cuando son muy interesantes los papers. Uno piensa que no, pero uno siempre se pasa. Pero eso es lo que se estima, se espera. Una cosita, es individual, no me quedó claro eso. Sí, las presentaciones son individuales. Vale. Ya, entonces voy a hacer ahora un breve resumen de qué se van a esperar encontrar en los papers. ¿Ya? Entonces, una cosa bien importante que van a ver, ustedes han visto muchos mapas geológicos y topográficos, pero vamos ahora a ver lo mismo, pero en el mar, mapas batimétricos, ¿ya? Entonces seguramente van a encontrar, yo les voy a mostrar también varios mapas batimétricos, por ejemplo este. Este es un mapa de baja resolución, de 2 kilómetros por 2 kilómetros, o sea, un punto cada 2 kilómetros por 2 kilómetros. Pero aún así se ven muchas cosas. Y muchas cosas y tienen nombre, y tienen una estructura gigantesca. Y ustedes van a tener que familiarizarse con esta estructura oceánica. Por ejemplo, ya aquí está la fosa, ¿cierto? Chile. Y tenemos, por ejemplo, el centro de expansión. Acá tenemos el centro de expansión del Pacífico Oriental, del East Pacific Rise. Ya aquí nace, y aquí más encima hay microplacas. Hay unas microplaca de Pascua, microplaca de Juan Fernández, y acá hay un punto triple, que es otro punto triple de acá, en el cual tenemos la placa, por la izquierda tenemos la placa del Pacífico, acá tenemos la placa de Nazca, acá tenemos la placa Antártica. Y de aquí nace la dorsal de Chile, Chile Rise, que también se conoce como el centro de expansión de Chile. O, si se quiere, el centro de expansión Nazca-Antártica, porque de aquí nace la placa Antártica hacia la derecha, y acá nace la placa, perdón, la Nazca hacia la derecha y la Antártica hacia la izquierda. Ya al sur de la microplaca de Juan Fernández tenemos la placa Pacífico que se va hacia la izquierda, ya que tenemos la placa Antártica que se va a la derecha. En realidad, claro, yo sé que va a confundir que aquí sea para la derecha y después sea para la izquierda. Entonces, eso en realidad es, acá hay un proceso de acreción oceánica, ¿ya? Entonces, hay una especie de vectores que son bien complejos, que se acomodan entre sí. Hay deformación permanente que se acumula a través de las fallas, que son las famosas zonas de fracturas. Las zonas de fracturas son estas, eso lo vamos a ver con detalle, ¿ya? Lo vamos a ver con detalle, vamos a estudiar qué es una zona de fractura en detalle, qué es un centro de expansión en detalle, ¿ya? Solamente esto es una introducción breve. ¿Ya? Esta es la primera clase del curso, es bastante introductoria. Pero una zona de fractura es una zona en la cual fue una falla transformante, una falla de rumbo, que tiene un movimiento, una placa, o sea, partículas que se mueven hacia acá y el otro se mueve hacia allá. Eso es una falla de rumbo, ¿cierto? Entonces, fue una falla de rumbo. Entonces, es una paleofalla de rumbo o una paleofalla transformante y quedó una deformación permanente. Y esas son las famosas zonas de fractura. Y hay varias zonas de fractura en Nazca, hay muchas. Está la zona de fractura de Challenger, la zona de fractura de Valdilla, y acá hay muchas más. Los nombres los vamos a ver, de hecho lo vamos a ver después en el curso. Ya, entonces vamos a estudiar los centros de expansión en detalle, vamos a estudiar la zona de fractura en detalle, y las microplacas y las placas. ¿Ya? Este es un mapa de 2,2 kilómetros. Además de ver la zona de fractura, los centros de expansión, también se pueden ver las dorsales tipo hotspot. Por ejemplo, aquí está el hotspot Juan Fernández Ridge, que es una cadena de volcanes inactivos, excepto en el punto caliente, ahí es activa, y es como, hay gente que le llama como cordillera submarina, pero es una cadena de volcanes hotspot.
También está la cadena de Nazca Ridge. Nazca Ridge aquí se va hacia Perú y sale por acá. Pero en realidad hay más volcanes submarinos que son muy chicos. Esta batimetría es de baja resolución, es mala resolución. O sea, no es mala, pero es muy baja. Acá hay una de alta resolución. Ustedes pueden ver la diferencia. Se ve mucho más detalle. Acá tenemos 150 metros por 150 metros, un punto. Esto está ubicado en el centro, en el punto triple, continental, que es aquí más o menos, en la península del Taitao. Y aquí está la península del Taitao, en Aysén. Y tenemos aquí la placa continental sudamericana, por acá está la placa antártica, y por acá la placa de Nazca. Y si vemos en detalle, ¿qué se ve aquí? Se ven muchas cosas. Se ve, por ejemplo, se ven unos alineamientos bien definidos, que son estos, que son unas rectas, casi. Esas son las zonas de fracturas. Zonas de fractura, y aquí se ve un valle. Ese valle, que es una cosa profunda, acá también se ve el valle. Ese valle es justamente el centro de expansión, o la dorsal de Chile, o el Chile Rise. Y paralelo al valle hay digamos, una especie de alineamientos también, que son paralelos al valle, que son lo que llamamos paleocentro de expansión. En el fondo, ¿qué significa eso? Significa que esto fue el valle, o fue el centro de expansión en el pasado, y se desplazó debido a la expansión, se desplazó hacia, en este caso, hacia el oeste, y hacia el este, en forma simétrica. Acá hay una dorsal oceánica, ¿cierto? Hay magma que asciende, y forma una corteza oceánica, y se expande simétricamente. Entonces, esto de aquí, digamos, es como basamento oceánico fresco. Mientras más cerca del centro de expansión, está más fresco, ¿cierto? ¿Cuál es la edad geológica en el centro de expansión de la placa oceánica, o de la litosfera oceánica, o del piso oceánico? Cualquiera, claro, es lo mismo. ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. En el centro de expansión, aquí, ¿cuál es la edad geológica de la roca o del fondo del mar? Sería como muy cercano a cero porque estarían naciendo como ahí. Exactamente, es cero, o muy cercano a cero, ¿cierto? Porque ahí está naciendo, ahí está afuera el magma, y aquí se cristaliza y se enfría. Entonces aquí es cero, y a medida que se aleja, se envejece. Mientras más lejos del centro de expansión, más viejo. Ahora, ustedes alcanzan aquí se ve el talud continental, digamos, ahí estaría como la fosa, y aquí ustedes ven que el fondo del mar es bastante rugoso, y aquí bastante suave. ¿A alguien se le ocurre por qué pasa eso? Porque ahí se acumulan sedimentos. Exactamente. A los pies del talud vienen sedimentos del continente. Turbidita, depósitos glaciares. Entonces esto se suaviza. Y acá es material más fresco y es más rugoso, ¿ya? Además se ven unos pequeños volcanes chiquititos, ni tan chiquititos, bueno, de 500 metros de altura, 600 metros de altura, ahí, o afloramientos de basamento oceánico, ¿ya? Entonces, esto son ejemplos, ¿ya? Son ejemplos, y era para mostrar lo que es baja resolución versus lo que es alta resolución. Y se pueden ver muchas cosas más. Uno puede indagar y ver más cosas, ¿ya? Entonces, cosas como estas se van a encontrar ustedes en los papers. Acá hay una batimetría que es un promedio entre alta y baja, ¿ya? Se ve la dorsal oceánica. Nosotros estábamos recién aquí,
justo aquí en el punto RIL, estábamos viendo un detalle. Aquí se ven las cosas más grandes, la escala más grande, se ve la dorsal, ahí va la dorsal, la zona de fractura de Guafo, zona de fractura de Chiloé, de Mocha y muchas más. Y bueno, ustedes van a ver batimetrías bastante por todo el curso. ¿Qué más van a poder ver? Imágenes del subsuelo marino, que estos son datos de sísmica de reflexión, ¿ya? Que se toman con un barco, se toman con geófonos y se hace una especie de imagen muy parecido a lo que es una radiografía médica o una tomografía médica o una resonancia magnética, ¿ya? Todas esas cosas médicas es como lo mismo que se hace con la Tierra, ¿ya? Y para eso están los cursos de prospección sísmica, están los cursos de método de exploración geofísica y otros más. Entonces, el resultado. Se obtiene esta imagen. Y la parte de arriba tenemos el fondo, la batimetría, el fondo del mar. Tenemos la plataforma. Esto es Japón. ¿Ya? Esto es Japón. Tenemos la plataforma. Tenemos aquí el talud continental y el frente de formación o la fosa. Y si nos vamos en profundidad, vemos muchos más detalles con la sísmica reflexión. Vemos, por ejemplo, la corteza oceánica. Este es un reflector. Los reflectores son, digamos, como son interfaces, son superficies reflectantes que indican un cambio importante de las propiedades físicas del material. Entonces puede ser un cambio de tipo de roca o la presencia de una capa de agua. Ya puede ser eso. O un contacto litológico. Aquí tenemos este reflector que va acá, sería el techo del basamento oceánico o el techo de la corteza oceánica, que se ve bastante prominente acá. Y acá vemos otro reflector que se llama sigue acá también, de Colmont. De Colmont, lo vamos a ver en detalle en el curso, es otro reflector que indica que cuando una placa subducta sobre la que está arriba, entre medio de las dos placas, no es que no haya nada, o no es que sea cero el espesor, sino que hay otra capa entre medio. Y esa capa se llama canal de subducción. Y el canal de subducción son sedimentos que se acumulan entre medio de las dos placas. Ese canal de subducción puede ser delgado o puede ser grueso. Depende del margen que estamos estudiando. El de Colmont es el techo del canal de subducción. ¿Ya? Entonces, los sismólogos están equivocados cuando dicen que hablan de terremotos interplaca y no colocan el canal de subducción entre medio. O sea, hay algo entre medio. No es que sea una placa, hay un volumen entre medio, ¿ya? Y eso es el canal de subducción. El de Colmont es el techo, y aquí se puede ver, gracias a imágenes como esta, se puede ver el detalle. Ahí está el mega splay fault, ¿ya? Que no sería el contacto entre las dos placas, sino que sería el techo del canal de subducción. Y este es un margen convergente, y como es un margen convergente hay mucha compresión. Y se producen splay fault. Splay fault son fallas de despegue que nacen del contacto y se emergen hacia arriba hasta llegar al techo o hasta el fondo del mar, y eso produce tsunamis, porque son fallas que se activan en un terremoto, se levantan y como llegan al fondo del mar en forma efectiva, levantan el fondo del mar y producen tsunamis. Por eso la relevancia de estos mapas de sísmica reflexión. Además, Profe, ¿sí? aquí, ¿dónde estaría como como la subducción como tal? O sea, como las dos placas chocando. ¿Irían por ahí, por el mega splay fault? Aquí O- la placa oceánica sería esta sería el techo de la placa oceánica, este ah, reflector.
Ahí va. Entonces estaría como fuera del dibujo, como de la otra parte, como más superior, más superficial. O sea, aquí estaría la placa ozánica empezando a subductar, bueno, aquí empieza a subductar ya, solamente que está, la forma de la figura está como vista de como más desde arriba, pero esto está subductando, aquí empieza a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar, a subductar. Acá está el canal de subducción, o sea, entre estos dos reflectores hay un canal de subducción, y aquí la falla se levanta. Esta es la plataforma continental y este es el talud continental. Y la fosa estaría por aquí, la fosa. Lo que pasa es que la fosa tampoco es un nombre apropiado en los márgenes que son acrecionarios. Eso lo vamos a ver en detalle en el curso. La fosa es más apropiado llamarlo frente de formación. Y el frente de formación es donde comienza a deformarse el continente. ¿Ya? Y aquí por eso se ven, si no lo entiendo no importa, lo vamos a ver con detalle en el curso, solo lo voy a mover muy claro con diagrama y todo lo demás. Lo que quiero mostrar aquí es que este es un margen acrecionario, acá hay un tremendo prisma de acreción, y ustedes pueden identificar aquí unos tremendos pliegues, folding, pliegues, que se pueden ver gracias a esta imagen de alta resolución. Y esos pliegues se producen por la compactación, por la compresión. ¿Ya? Entonces, estas técnicas son carísimas, ya se ocupan para la sísmica de petróleo, pero también para estudiar los márgenes convergentes. Y se puede obtener mucha información. Los contenidos del curso van a ser los siguientes. Vamos a ver, al principio del curso vamos a ver, o sea, la clase del jueves, vamos a hacer un repaso, claro, un repaso de los conceptos básicos de tectónica de placa. Yo supongo que, yo sé que ustedes lo vieron en geología general y en geofísica general, y quizá en sismología, pero no creo que hayan visto en detalle, por ejemplo, los rasgos morfológicos de una placa oceánica. Me refiero a técnica de placa, subducción y volcanismo intraplaca e interplaca. Me imagino que lo ven como el nombre lo dice, los cursos son generales. ¿Ya? Aquí lo voy a ver un poco más en más detalle. ¿Por qué la tectónica de placa ocurre? ¿Y qué es lo que es la subducción? O más que nada, todos saben lo que es la subducción, pero ¿qué elementos componen la subducción? ¿Ya? Es más que dos placas, como ya le introduje el concepto del canal de subducción, ¿ya? Cosa que no manejan los geocientistas que trabajan en otra escala, ya sea más chica o más grande. Y hay más elementos que componen la subducción, ¿ya? No es solamente la placa subductante y la placa cabalgante, es más que eso, ¿ya? Entonces vamos a ver eso, vamos a ver volcanismo intraplaca e interplaca, los hotspots y los arcos magmatismos, la litósfera, todo eso. Y en forma más específica vamos a ver los rasgos morfológicos de la placa oceánica de Nazca y Antártica, que es el objeto de estudio de este curso, placa de Nazca, ¿cierto? Y la placa antártica. Vamos a ver también las tasas de expansión, cuáles son los valores a la cual las tasas se expanden estas cortezas, o estas dorsales, o estas litósferas, placas, a qué velocidad esto se va hacia acá y hacia allá, va variando punto a punto eso. También vamos a ver las características morfológicas de la placa de Nazca, cómo la placa de Nazca, digamos, más al sur versus más al norte. Hay diferencia. En los mapas no se ve mucho, pero cuando lo veamos con datos de sísmica de reflexión, se van a ver en mayor detalle las diferencias. Acá también hay diferencia. Ya esto es un mapa de mayor resolución, mapa batimétrico de mayor resolución. Hay bastantes diferencias, principalmente debido a las diferencias de edad o de temperatura
porque una placa oceánica que está al sur es más caliente a la placa oceánica que está al norte, que es más fría, porque es más vieja. Acá es más joven y acá es más vieja. Entonces eso influye mucho en las propiedades morfológicas de la placa de Nazca. Vamos a caracterizar también la edad. Está todo mapeado, la edad de la placa oceánica. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el punto triple es 0. Y acá es como 35 millones de años. Y vamos a ver el mapa completo durante el curso. Cuáles son las edades de toda la placa de Nazca y Antártica. También vamos a ver cómo se distribuyen los sedimentos en la fosa. Este es un mapa, este es un perfil norte-sur, latitud norte, 16 grados, a latitud sur, 50 grados, a lo largo de la fosa. Todo esto es la fosa, digamos, visto desde el océano hasta el continente. Entonces el fondo del mar sería esta curva, ¿ya? Y los sedimentos sería este espesor de capa gris punteada, digamos. Y lo que está en gris oscuro sería, o gris sólido, sería la corteza oceánica. Para la derecha estaría la placa antártica y para la izquierda sería la placa en Nazca. Si se dan cuenta, los sedimentos están confinados entre la dorsal de Chile, o el punto triple, a los 46 grados sur, y donde subducta el Juan Fernández Ridge, que sería en Valparaíso. Aquí tenemos sedimentos y hacia el norte de Valparaíso no hay sedimento, o casi nada. ¿A alguien se le ocurre por qué pasa esto? Se me ocurre porque por la fuerza. Yo no escuché. Bueno. Se me ocurre que es porque los van a la fosa Perú-Chile en el caso de al norte de Valparaíso. Ya. Es porque, claro, es porque en el norte no hay sedimentos del continente. O sea, no llegan sedimentos del continente hacia el mar, porque ¿qué los lleva? No hay río, digamos. Es un desierto. Es una razón climática. El norte de Chile es un desierto y como no hay ríos, grandes ríos, ¿ya? Sé que está el río Loa y el río Illapel, pero no a nivel del sur, ¿ya? Que lleva una cantidad tremenda de sedimento. Y además las glaciaciones más fuertes están en Patagonia, en el sur. Entonces, como no hay proceso de sedimentación en el norte, no hay sedimento en la fosa. En cambio, en el sur, sí lo hay. Sí lo hay, especialmente desde el Maule hacia el sur. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver en detalle también, cómo ocurre la sedimentación en la fosa y los procesos glaciares que la producen. Vamos a ver también cómo se deforma la placa oceánica antes de subductar de Nazca. Placa de Nazca antes de subductar, acá, en este punto, etc. Vamos a ver también la estructura cortical de las dorsales oceánicas. Por ejemplo, el Juan Fernández Ridge, aquí están los dos montes submarinos, el O'Higgins Simont, el O'Higgins Guyot, aquí está Valparaíso, aquí está la fosa, por aquí está Valparaíso, más o menos, Valparaíso está por acá, y podemos ver que se forman estos volcanes submarinos y tienen vamos a ver su estructura sísmica, y de ahí vamos a inferir a qué tipo de roca corresponde. Por ejemplo, esto es roca extrusiva, roca volcánica, acá tenemos roca intrusiva, etc. ¿Ya? Vamos a ver también qué ocurre cuando estas cordilleras submarinas chocan con el continente. ¿Qué le ocurre al continente cuando ocurre la colisión entre una dorsal oceánica y el continente, o la placa continental? ¿Qué le ocurre al continente? Varias cosas. ¿Ya? Eso vamos a ver también. Vamos a caracterizar las zonas de fracturas y vamos a estudiar los procesos de hidratación de la
que ocurren en el abombamiento, en el outer rise. Cuando se abomba esto, se ocurren las fallas normales y se hidrata. ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Qué tan profundo pueden llegar las fallas? ¿Cómo se hidrata? Etcétera. ¿Ya? Y para eso vamos a basarnos siempre en evidencia geofísica, que es la única forma de poder estudiar en el mar la tectónica. ¿Ya? Bueno, también se pueden tomar muestras, pero es carísimo. Es muy caro hacer pozos submarinos en el mar. Y aparte que no tiene una penetración muy somera. Ya lo dije, geomorfología del outer rise chileno. Vamos a mapear algunas fallas que están en el fondo del mar, en la cubierta de sedimentos, en la corteza oceánica y en los procesos de hidratación. Después entonces hay un capítulo largo de lo que es la placa oceánica, ¿ya? Placa de Nazca, placa antártica. Y después vamos a ver la parte del continente, el talud continental y la plataforma continental. El proceso del prisma de acreción, el prisma que se forma por la convergencia. Vamos a ver también la plataforma continental, la presencia de los cañones submarinos y las cuencas submarinas. Hay unas tremendas cuencas, ¿ya? Mucho más grandes y más gruesas que las que se ven en el continente. Vamos a ver también la morfología del talud continental, presencia de derrumbes submarinos, prismas de agresión. Acá hay un derrumbe, tremendo derrumbe, que ocurre en el Maule. Aquí tenemos la plataforma continental, es el talud continental, y aquí hay una remoción en masa, ¡pum! Y se cayó un tremendo volumen de un derrumbe submarino, ¿ya? Esto es en Reloca, en el Maule. Lo vamos a estudiar en el curso también. Vamos a estudiar los cañones submarinos, que son muchos cañones submarinos en el talud continental, que generalmente coinciden con la continuación de los ríos en el continente. Por ejemplo, este sería si no me equivoco, aquí está la isla de Santa María, isla de Mocha. Este sería la continuación del cañón del río Biobío. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver en clase también. Sedimentación en la fosa chilena. Cómo se llega los sedimentos a la fosa. Por qué la fosa en algunos lugares es más gruesa, tiene más sedimentos que en otras partes. Y los procesos de agresión y erosión tectónica, en los cuales, por ejemplo, aquí tenemos una acreción tectónica en la cual se forma un prisma de acreción y se agranda el continente, se forman fallas inversas por la compresión, además se forman volcanes de barro, se forman reservas de gases de hidrato, ¿ya? Se forman emanaciones de gases también, por la acumulación de sedimento y la sedimentación, esa es la compactación, que favorece la formación de toda esta estructura, volcanes de barro, emanaciones de gases, etc. Y versus la erosión tectónica, en la cual no hay sedimento en la fosa y viene la corteza oceánica con sus fallas, con sus Horsengravens, que son como colmillos, que erodan el continente, destruyen el continente, producen un gastamiento de la corteza continental, producen un colapso del continente y producen fallas normales. Entonces es más típico encontrar fallas normales en un margen erosivo, y en un margen acrecionario es más fácil encontrar fallas inversas por la compresión. Entonces vamos a ver en Chile dónde hay agresión y dónde hay erosión. Bueno, en el norte hay erosión, en el sur hay agresión, pero ¿cuánto, cómo y desde cuándo? Eso lo vamos a ver en el curso. También vamos a ver el rol o el papel que juega el prisma de acreción y el canal de subducción en los terremotos. ¿Qué pasa si un prisma de acreción es chico? ¿Qué produce en los terremotos? ¿Lo favorece o lo
atenúa o cuál es el rol de un canal de subducción. Un canal de subducción grueso lo atenúa, lo engruesa, ¿ya? Y no solamente los terremotos, sino también cómo afectan los tsunamis, ¿ya? Cómo el tamaño de un prisma de acreción puede afectar en la formación de un tsunami. Y el papel que juega el Juan Fernández y la dorsal de Chile en los procesos de erosión y acreción tectónica. Es decir, cuando la dorsal va a chocar con el continente, cuando ocurre la colección tectónica, ¿qué pasa al continente? ¿Se erosiona? ¿Cómo se erosiona? ¿Se levanta? Etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es una breve introducción de lo que vamos a ver. Primero yo voy a hacer unas 10 clases o 9 clases, y con eso ustedes van a tener todas las herramientas para presentar después los papers. Entonces, eso sería la clase de introducción. ¿Algún comentario o pregunta? Oye, una presión grande o esto que hay entre medio de las placas, no me acuerdo cómo se llamaba, atenúa como la fuerza de los terremotos, que me quedo. Yo no escucho bien. O sea, te entendí la pregunta como si atenúan o atenúan los terremotos, pero ¿qué cosa? La presencia de no sé si un prisma de acreción grande. Ah, ya. Eh, un prisma de acreción grande, según aquí, ya. Un prisma de acreción grande, al parecer, atenúa un terremoto, porque como un prisma de acreción son sedimentos poco consolidados, entonces el contacto interplaca se vuelve más débil. Entonces, el updip o el punto de contacto más somero o más cerca de la fosa se achica o se corre hacia tierra adentro. Entonces, mientras más grande el prisma de acreción, menos potencial le dejo al terremoto para expandirse. Pero eso es la hipótesis, ¿ya? Eso lo vamos a ver con evidencia geofísica y con los terremotos, algunos terremotos, y vamos a ver si les convence o no. Pero ese, digamos, sería la respuesta. Ya. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, como les digo, el curso es... lo único que les voy a pedir es que cuando tengamos que hacer las presentaciones, traten de respetar la fecha, porque si no queda un poco la escoba con los cambios de fecha, un día, o sea, cancelar una presentación es como complicado. O sea, si van a cancelar una presentación, traten de por lo menos permutar con un compañero en la presentación, ¿ya? Para que siempre tengamos 2 presentaciones por clase. O sea, si ustedes no van a poder una fecha, yo voy a poner los papers con fechas, ¿ya? Pero eso todavía falta. Voy a poner los papers con fechas y cada uno ahí va a tener que organizarse, y si alguien ve que no va a tener algún problema, qué sé yo, ojalá lo pueda permutar con un compañero. Pero bueno, eso lo podemos ver más adelante. Como repito, el curso no es difícil, es un curso en el cual tienen que aprender, ¿no? Leer y aprender y comprender. Ustedes se van a dar cuenta cuando presenten sus compañeros, ustedes también pueden hacer preguntas, y el puro hecho de discutir hipótesis hace como despertar otras facultades mentales que no se desarrollan en el sistema de educación clásico, ¿ya? El tema de refutar ideas o de confirmar ideas, ¿ya? Así que, bueno,
Si no hay más preguntas, nos vemos el jueves. A mí no me quedó algo muy claro. ¿Sí? Sí, es sobre las exposiciones. Los papers, ¿usted nos va a decir qué paper nos toca o nosotros lo vamos a elegir? Yo voy a dar una tanda de papers, una lista de papers, que son varios, ¿ya? Obviamente relacionados con el curso, esa es la idea. Y ustedes eligen 2 por persona. Y va a ser eso un poco como por orden de llegada, digamos. De acuerdo, profe. Gracias. Y ustedes lo van actualizando en un curso, entonces ustedes saben, ya estos papers ya fueron elegidos por otra persona, así que elijo este otro, etc. ¿Ya? Y la idea que sea así es para barrer o estudiar una serie de papers que son los más atingentes al curso. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, hasta el jueves. Que estén bien. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Chao, Chao. profe. Oh. Chao. Chao, profe, gracias.